Este video no quiero que sea la crítica convencional que hago siempre. Voy a seguir siendo honesto como lo he sido en todos mis videos, pero en este caso vamos a hablar de esta película de una manera diferente. Normalmente en mis críticas siempre menciono las cosas buenas y las cosas malas dependiendo de lo que yo opine sobre la película. Y en este caso vamos a volver a hacer eso. Voy a volver a ser tan subjetivo y honesto como lo he sido siempre con esta tercera película de John Wick. Y hago el video de esta forma precisamente porque no quiero que llegue gente diciéndome: ah, te decepcionó porque no es la película que tú querías o porque tenía pocas escenas de acción. Quiero evitarme a toda costa todos esos comentarios de toda esa gente que se hace la telepática y te dice por qué la película te decepcionó realmente. Por eso es que estoy yo aquí para decirte las razones del por qué a mí John Wick 3 me decepcionó. Y para poder hacerlo tengo que hablar de esta película con spoilers. John Wick actualmente se ha convertido en un fenómeno dentro del cine de acción. Cuando llegó con su primer película en 2014, resultó ser una de las mejores películas de acción del 2014. No era una maravilla de película, no es que dejara enamorado a todos o dejó impactado a todos como lo hizo la segunda parte en 2017. La cual, como ya lo había dicho anteriormente, considero que esa es 1000 veces mejor que su primer película. En esta segunda parte terminaban por contarnos más una historia, completar más este mundo, además de impresionarnos con escenas de acción grandes y bien coreografiadas, por lo cual era razón suficiente para que todas esas personas que ya habían visto las dos películas anteriores estuvieran emocionadas por ver esta tercera parte. Y si vieron mi video de mis 10 películas más esperadas para este año, John Wick 3 la tenía puesto 9, por lo cual podría decirse de que el hype no lo tenía tan alto como se lo tengo a la película de Godzilla 2, por ejemplo. ¿Qué queda tan poco para esa película? Pero en fin, si hubiese tenido a John Wick 3 en el puesto 9 o en el puesto 5 o en el puesto 3, de todas formas el hype ya lo tengo bastante controlado. Porque yo, siendo una persona que ya ha visto muchas películas alrededor de todos estos años, y precisamente siendo una persona que ya lleva 4 años comentando películas aquí en YouTube, de todas formas el hype es algo que yo ya tengo controlado, porque como todos saben, el hype puede arruinarte cualquier película. Si entras a la sala de cine a ver una de tus películas más esperadas con el hype a tope, hay una gran posibilidad de que termines decepcionándote. Y en mi caso eso ya lo tengo más que controlado. Y aún así, John Wick 3 logró decepcionarme por estas razones. Si hay algo bueno que puedo decirles de esta película, es precisamente el mismo Keanu Reeves. Sí, yo sé que Keanu Reeves está lejos de ser el mejor actor de todo el mundo, pero de todas formas, el papel de John Wick le quedó perfecto. Un personaje silencioso que no habla mucho, pues le quedó perfecto para ser un actor que no actúa tan bien. Y en esta tercera parte, al igual como las dos películas anteriores, se nota el compromiso que este actor tiene con este personaje al momento de hacer las escenas de acción o todas las acrobacias que se tienen que hacer. Y sale completamente victorioso en ello, porque la otra cosa buena que resalta de esta película y que es básicamente lo que tiene vuelto loco a todo el mundo, esas serían las escenas de acción, las cuales son tan geniales como las de la segunda película. Escenas que salen victoriosas, pero que de igual forma tengo un problema con esto que lo vamos a hablar más adelante. Pero no solamente se limita a esas escenas de acción o a puros tiroteos, sino que también hay varias persecuciones en motocicletas, y también hay persecuciones en motocicletas, pero John Wick está usando un caballo. Se nota que están intentando dar ese paso más allá, de tratar de ser más exagerados con la acción a pesar de lo realista que intente ser. Y pues lo logran hasta cierto punto, pero como les dije anteriormente, es algo que vamos a hablar más adelante. Y claro, el personaje de John Wick sigue siendo genial, sigue siendo todo eso. Y en esta película como que tratan de completarte un poco más al personaje, a pesar de que esa construcción del personaje llegue como hasta la mitad de la película. Pero aún así me alegra de que se hayan dignado, aunque sea construir un poquito más al personaje y no ser el mismo personaje que vimos en la segunda película. Pero no vengamos aquí a hacernos los tontos, porque las razones por las cuales todo el mundo quería ver esta película es precisamente por lo que se estableció en la segunda. Todo ese problema de que John Wick se iba a enfrentar casi con todo el mundo, con todo ese grupo de mafiosos que lo quería encontrar por la suma de 14 millones de dólares a nivel internacional, era la razón por la cual a todos nos tenían vueltos locos por ver la tercera parte. Y esta tercera película abre precisamente con eso mismo. Y en ese momento la película ya me tenía en sus brazos y estaba completamente entregado para ver qué es lo que nos podían ofrecer. Y fue en ese preciso momento en donde la primera escena de acción comienza. Una escena de acción mano a mano, súper larga, súper complicada, demostrándote lo poderoso que John Wick es. Y también de una manera bastante sutil te van resumiendo varias cosas que sucedieron en las anteriores películas. Y después de que suceden todas esas escenas de acción, John Wick se dirige a cierto lugar en donde él supuestamente había crecido. Momento en el cual yo me terminé sorprendiendo, porque si la segunda parte ya se había establecido a construir más este mundo, además de agregar personajes nuevos, yo pensaba que esta tercera parte iba a completar más la historia del mismo John Wick y nos
muestran de que John Wick empezó estando aquí, fue precisamente en este lugar en donde empezó a pelear. Si John Wick no tenía padres, entonces ¿cómo fue su vida aquí? ¿Cómo se transformó en esta persona? ¿Qué fue lo que pasó realmente con él antes de convertirse en el hombre de la bolsa? Pero no, realmente la película nunca hace eso, solamente te muestra que este lugar fue en donde John Wick se crió, pero al final nunca terminan haciendo nada con eso. Y al final solamente utilizaron ese lugar y ese momento para que John Wick pueda ir a cierto lugar, desperdiciando completamente todo lo que pudieron hacer para poder construir más a este personaje de John Wick. Y aunque muchos podrían argumentar de que sí contaron más de su pasado, pero de una manera súper sutil, de todas formas siento que se tomaron demasiado poco tiempo para ese momento en específico, porque nunca habían construido al personaje de John Wick antes de lo que pasara con su esposa. Siempre lo tachaban como ese asesino súper bueno que tuvo un momento tranquilo con su esposa y que es precisamente por ella por la que volvió a esta vida, pero nunca nos habían contado más allá de su pasado, quién era antes de convertirse en esto, pero nunca lo terminaron haciendo. Y como les digo, solamente este momento está aquí convenientemente para que John Wick pueda pasar al siguiente lugar al cual tiene que ir para precisamente sacarse todo este tema de que todo el mundo lo está buscando de encima. Y bueno, lo dejé pasar porque si esto ya está pensado para hacer una saga completa de películas, entonces daba por hecho de que la siguiente película lo iban a explicar. Pero después aparece una señora, la cual parece que es la representante de la ley suprema, la cual por un momento creí que se estaba encargando de todas esas personas que ayudaron a John Wick en el momento en el que la orden se dio para buscarlo. Y ok, era un villano pequeño al cual teníamos que enfrentarnos, pero no daba por hecho de que iba a ser la gran cosa. Pero resulta que después esta misma mujer se va contra el personaje de Morfeo. Ah, o sea que no estás aquí porque ayudaron a John Wick al momento en el que se dio la orden, sino porque en general estaban ayudando a John Wick. Y en ese preciso momento fue como que todo se empezó a enredar de una manera innecesaria, pero de todas formas se terminaba entendiendo, sabía dónde querían ir con esto. Y mientras que pasaba eso, John Wick se encuentra con el personaje de Halle Berry, personaje que fue utilizada para hacerle propaganda a esta tercera parte, para terminar siendo un personaje que precisamente tuvo un pasado con el mismo John Wick. Te explican cómo es la relación entre estos dos personajes y los problemas que el personaje de Halle Berry tiene personalmente. Y aún así, de todas formas, no sirvió de nada, porque el personaje de Halle Berry solamente aparece en esa escena y está ahí convenientemente para que John Wick pueda pasar al siguiente nivel. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo en construir tanto a este personaje si de todas formas solamente va a aparecer en esto y solamente va a servir para esto? Haciendo que ese momento en donde John Wick pisa un desierto y empieza a caminar por el desierto fue precisamente en el momento en donde la película me estaba empezando a perder. Y bueno, resulta que John Wick termina llegando al lugar en donde tenía que ir, que estaba en el mismísimo desierto. Lugar que tenía ciertas personas las cuales les decían que si tenía que hacer cierto sacrificio podía sacarse todo este problema de encima. Haciendo que todo ese problema, la cual era la razón por la cual esta película existe, razón por la cual todo el mundo estaba emocionado por ver esta película, se solucione a mitad de película. Todo ese problema, todo ese conflicto que nos tenía comiendo la cabeza para ver si John Wick iba a realmente salir vivo de todo esto, se termina resolviendo a mitad de película, así sin más, sin ningún asco, para que en la segunda mitad de la película nos centremos en un problema completamente ajeno a lo que se había establecido en esta película, enfrentándonos a un montón de villanos y enemigos que se establecieron de una forma súper rápida en esta película y ni siquiera alcanzamos a conocer quiénes son ellos. No teníamos un villano establecido en toda la película más que este problema, pero ahora resulta de que el villano terminaba siendo esa tipa que representaba a la ley suprema, personaje la cual tuvo que ver bastante con que todos esos personajes del final tuvieran que enfrentarse contra John Wick. Se fue contra el tipo del hotel, se fue contra Morpheus precisamente porque habían ayudado a John Wick, pero después se contrata a un grupo de chinos asesinos que los quieren para liquidar a John Wick. Y desde ese momento no me quedó para nada claro si el personaje que representaba a la ley suprema estaba haciendo esto porque la ley suprema se lo dijo o porque habían cosas más personales ahí. Y además, ¿por qué decidieron de que esos chinos tenían que ser los enemigos finales de la película? ¿Quién fue el que tomó esa decisión de que esos personajes que están súper hypeados por pelear contra John Wick fueran los que rellenaran ese espacio de villano de esta película? Y por si no fuese suficiente, la pelea final de esta película es una de las cosas más largas del mundo innecesariamente. Tenemos un tiroteo súper largo que bien y se pudo haber resumido, y después de eso tenemos la misma pelea que tuvimos en John Wick 2, de esa donde John Wick pelea precisamente contra Cassian. Fue la escena de acción más comentada de esa película, por lo cual todo el mundo quería ver más de eso en esta tercera película. Y sí lo tenemos, pero desgraciadamente lo tenemos en muchas cantidades. Le pasó exactamente lo mismo que a Kingsman 2 tratando de recrear la escena de la iglesia en cada escena de acción de la segunda película. Todas
todas las escenas de acción son súper largas innecesariamente. La pelea final es muy parecida a una película de Bruce Lee, en donde cada vez que sube un piso se enfrenta contra un tipo distinto, y una vez que empiezan las peleas cuerpo a cuerpo son demasiado largas y para este punto ya perdieron el impacto. Ya vimos como 3 o 4 veces ese tipo de peleas, por lo cual cuando llegamos a la quinta y sexta, pues el impacto ya no es el mismo, ya no hay emoción porque se siente como algo normal. Y la forma en la que terminan alargando estas escenas de acción es de una forma súper ridícula. Y tanto John Wick como los mismos asesinos tienen como 6 oportunidades distintas para matarse, pero no lo hacen porque la escena de acción tiene que ser larga y más larga y más larga, con la intención de que podamos presumir lo buenos que somos haciendo una pelea larga y súper complicada. Y además cuando termina la escena de acción se siente realmente poco satisfactoria porque al final de cuentas estos villanos salieron de la nada. Pero donde esta película ya estaba dando ese paso para decepcionarme completamente es llegando casi al final. John Wick se cae como de una altura como de 10 pisos más o menos, y no cae directamente al piso, sino que se azota con un montón de cosas de una manera súper fea y muy violenta y brutal. Y en este mundo ya nos dejaron bastante claro de que es un mundo muy parecido al nuestro. Si alguien se cae de esa altura, cualquier persona en este mundo y en el mundo de John Wick se moriría. Pero John Wick sobrevive. Tal vez esté inválido, tal vez esté quebrado entero, pero el tipo se veía súper completo y estaba vivo el bastardo. No sé si es por intenciones de alargar la saga o porque querían hacer ver muy poderoso a John Wick, yo realmente no lo sé. La cosa es que me pareció ridículo y va totalmente en contra con el realismo que habían implementado desde las anteriores películas. Pero ya donde la película definitivamente me perdió fue con el final, con los últimos segundos del final. Mi pregunta es, si ya tenían pensado desde el principio hacer una cuarta parte, ¿por qué rayos toda esa historia simple se terminó convirtiendo en una historia que tenía un montón de cosas que muchas de estas no se terminan de concluir, si al final de cuentas podían hacerlo muy bien en la cuarta parte? No sabía qué rayos acababa de ver, solamente vi una película en donde Keanu Reeves es bastante bueno peleando, un John Wick súper capaz y unas escenas de acción impresionantes, y además como que sí hace crecer todo este mundo de mafiosos y te dejan saber de que hay personajes tan poderosos como el mismo John Wick. Pero todo ese tema de la narrativa, todas esas decisiones, todas las cosas que hacen con los personajes y tratar de incrementar la acción tanto como las películas de Rápidos y Furiosos, dejando de ser realistas, fue precisamente eso lo que me había perdido. Yo ya desconocía completamente la película una vez que terminó. Y repito, no fue el hype. No es que no haya sido la película que yo estaba esperando, es por todas esas razones que acabo de mencionar y que yo francamente no entiendo por qué todo el mundo alaba esta película viendo todos esos errores que al menos yo vi. Yo sé, todo el mundo tiene una opinión distinta y si a ti te gustó, genial, y no tienes por qué obligarme a mí a que me guste esta película, siendo que a la mayor parte del mundo le gustó, porque si eres tan fanático del cine como te dices ser, entonces tienes que tener más que claro que el cine es subjetivo. Y por el título del video y por lo que acabo de decir te podrás dar cuenta de que todo esto estuvo basado en mi opinión personal. Podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo y eso está completamente bien. John Wick 3 no creo que sea una mala película, no se me hace terrible, no se me hace una pésima película de acción, pero personalmente todo eso de la historia y personajes y decisiones que se tomaron realmente no me los puedo tomar en serio y al final no me terminaron gustando a mí. Así que solamente voy a decirles que a mí me decepcionó. Y realmente estoy bastante triste por eso. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Si te gustó el video, aunque lo dudo, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame abajo cuál fue tu opinión personal sobre John Wick 3. Y si te gustó tanto, por favor te pido que me digas el porqué en los comentarios. Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto, nos vemos, chao.